Colegas, buenos días a todos. Bienvenidos a esta breve charla relacionada con el desarrollo del programa de transición, en la cual solamente se quiere explicar condiciones, consideraciones generales al momento de desarrollar este programa de transición. ¿Ya? Todo ello, evidentemente, basado en la práctica que he tenido, justamente el contacto que he tenido con algunos sectoristas y con algunos consultores que me han comentado cómo es el procedimiento del desarrollo del programa de transición, ¿no? Como sabemos, esta labor que venimos haciendo hasta el momento en la etapa de planificación se está realizando por primera y única vez en el Perú. Entonces, de alguna manera, este tipo de actividades es nuevo para todos nosotros, ¿no? No hay un planteamiento estándar que se pueda repetir tal vez, o que se pueda copiar para poder llevar a cabo este proceso. Así que sobre la marcha, pues vamos, eh, vamos abriendo, vamos abriendo camino, pues, ¿no? Y viendo qué se aprende. Entonces, en ese contexto, colegas, eh, quería comentarles algo antes de ver el tema del programa de transición, porque de alguna manera el programa de transición se alimenta con justamente estas MIX SP, ¿no? Estas distintas MIX SP. Y veamos, yo quería comentarles acá. Algo así rápido podría comentarles respecto al desarrollo de este diagnóstico de brechas y cómo va alimentando este programa de transición. Número uno, en el tema, por ejemplo, vamos a ver unas cuantas nicks, así de manera somera, ¿ya? Y sobre eso vamos a ver también el programa de transición, viendo algunas peculiaridades. Por ejemplo, en la NIC SP1, presentación de estados financieros, bueno, ya hemos hablado hasta constantemente en las charlas anteriores que lo que se pretende en este proceso de adopción de NIC SP es justamente tomar en cuenta todas las orientaciones, ¿no? Todas las guías contenidas en las normas internacionales de contabilidad. Es inevitable el estudio del marco conceptual y de las distintas NICs SP. Si no lo hacen o si tardan en el proceso de estudio, lastimosamente el contenido de las NICs SP se va a volver un tabú. Y sobre ese tabú se van a hacer se van a crear distintas leyendas urbanas. ¿Qué dice la NIC respecto a contabilizar tal o cual acento? ¿Qué dice la NIC cuando doy de alta un activo? ¿Qué dice la NIC con respecto a cómo se tiene que hacer su registro en tal o cual libro contable? La NIC en realidad no dice nada de ello, ¿no? La NIC solamente es una orientación general, muy general, en la cual te indica cómo tienes que producir información financiera útil para la toma de decisiones. Básicamente, cuando te habla de tomar decisiones, quiere decir quiero que me produzcas tu contador, quiero que me produzcas información que me sirva a mi lector para que yo pueda gestionar mejor mis activos y mis pasivos dentro de mi entidad. Ya, prodúceme esa información para yo poder tomar decisiones en cómo administrar mejor mis activos y mis pasivos. Llega hasta esa parte nada más, porque las normas internacionales de contabilidad son orientadores, son guías construidas en base a temáticas de finanzas corporativas, como toda corporación, como toda entidad privada que maneja sus finanzas, lo que busca es invertir dinero y finalmente recuperar, ¿no? Que se retorne ese dinero a sus arcas más un margen de utilidad. Lo mismo va a pasar con el sector público. Ya, yo sé que somos entidades gastadoras. El hecho de que gastemos, gastemos, yo sé que también le hemos puesto ese cliché de entidades gastadoras, pero no quiere decir que una entidad pública haya sido creada solamente para gastar, ¿no? También principalmente está hecho para invertir y ver cómo retorna esa inversión a nuestras arcas. En el proceso, cuando tú inviertes, también te llenas de pasivos, ¿no? Cuando compras un bien, no solamente compras el bien, o sea, el activo, sino también trae consigo un pasivo. Y ese pasivo tienes que ver la manera de poder administrarlo, de poder gestionarlo. Entonces, las normas internacionales de contabilidad generan orientaciones para que tú puedas
producir información que te ayude a poder tomar decisiones en cuanto a cómo gestionar esos activos y pasivos. No te habla de cuentas contables, no te habla de procedimientos administrativos internos, no te habla de si algo lo tienes que poner al debe o al haber, no, no te habla y no debería hablar tampoco de ese tema. Entonces, cuanto más lectura le demos a este contenido, principalmente del marco conceptual, y principalmente dentro del marco conceptual, el concepto de los cinco elementos, la definición de los cinco elementos, que me parece que está en el capítulo 5, ¿ya? Y sobre ello recién estudiamos las normas internacionales de contabilidad. Créanme que los mitos, las leyendas, las creencias se van a derrumbar poco a poco, pero tenemos que comenzar a dar lectura a ese contenido, ¿ya? Entonces, sobre esas premisas, colega, vamos a desarrollar justamente, se desarrollan, perdón, las distintas NICs SP. Las NICs SP son orientadores, ¿ya? Orientadores. Pero, ¿a qué te orientan esas normas internacionales? Te orientan a que tú diseñes tus políticas contables. Sé que en este momento estamos pasando por una etapa de planificación, ¿no? Dentro del proceso de adopción de NICs SP, estamos pasando por una etapa de planificación, pero esto en algún momento va a tener que terminar, ¿sí o no? En algún momento todo esto va a tener que terminar. ¿Y cuál va a ser el resultado de toda esta labor? Que ustedes diseñen sus políticas contables. Políticas contables. ¿Qué son políticas contables? Son lineamientos, son reglas de juego, son las prácticas que ustedes normalmente realizan cuando preparan y presentan sus estados financieros. En cualquier tipo de profesión, ya en cualquier tipo de profesión, todos tienen reglas de juego, todos tienen principios sobre el cual funciona la profesión. Si tú vas a un cocinero, a un chef profesional, ¿no? Él tiene un método para poder preparar y presentar los platillos que les entrega a sus comensales. No improvisa, ¿no? No es que, según la receta de mi abuelita, el lomo saltado se prepara así, sale riquísimo. Él tiene un recetario, tiene la cantidad exacta de ingredientes, tiene los procedimientos, los grados de cocción, y cuando termina de preparar el platillo, también no se preocupa solo en la presentación, en la preparación, sino también en la presentación, ¿no? Pone un plato, lo distribuye correctamente, los cubiertos, ¿no? Todo eso, todo eso agrega valor al producto que finalmente le va a dar compensar. Igual, escojan cualquier tipo de carrera, derecho, medicina, contabilidad, todos tienen principios, reglas de juego. En su caso, tienen principios para poder preparar y presentar los estados financieros. Entonces, lo que finalmente ustedes tienen que hacer al momento, cuando ustedes digan, ya, estoy adoptando NICS SP, ya, solamente les voy a creer que están adoptando cuando ustedes tengan políticas contables. Y diseñar políticas contables implica, implica guiarse de cada una de estas NICs SP. Cada una de estas NICs SP les van a dar guías de cómo ustedes tienen que desarrollar sus políticas contables. Actualmente ustedes, colegas, si me afirman que están utilizando PCGA, Principios de Contabilidad General de Resultados, pues están utilizando una política contable. No aunada a lo que te pide las NICs SP, pero finalmente es una política. ¿Ya? Incluso pueden decir, profesor, yo tengo políticas, pero no quiero escribirlas, pues, ¿no? No quiero escribirlas, los tengo acá en mi mente. ¿Ya? Incluso la norma, la NIC CP3, habla de que las políticas contables son lineamientos. Convencionalismo. Si te vas a la literatura, convencionalismo son creencias. La idea principal es que la práctica contable que tú lleves a cabo, ¿ya? Para preparar y presentar estados financieros, tiene que guardar consistencia en el tiempo. Tienes que hacerlo todos los años. Probablemente lo hagas bien, o tal vez lo hagas mal, pero si lo haces de manera constante en el tiempo, bueno, estamos frente a una práctica contable que tú utilizas. Esa práctica es denominada política. Son tus políticas, tus reglas de juego. No sé si aplicarás criterios personales, no sé si aplicarás PCGA, de repente NICS SP, qué sé yo, no lo sé.
pero finalmente son políticas. La cosa es que tenga permanencia en el tiempo. No rompas tus reglas de juego al momento de preparar y presentar estas comisiones. Si un día que es, no sé, pues un celular que es menor al cuarto Litel, lo mandas como gasto, genial, ¿no? Si el año siguiente cambias de opinión y le pones como activo, ya estás rompiendo tu regla de juego, ¿no? No tienes un estándar para la preparación de tus estados financieros, ¿ya? Ese es como primer punto. Entonces, el resultado final de este trabajo, colegas, yo sé que ahorita estamos en este tema del diagnóstico, del programa, pero el resultado final que le están pidiendo de todo este camino es que ustedes diseñen sus políticas contables, pero en base a NICS-SP, en base a las orientaciones que te dan las normas internacionales de contabilidad. Ahorita tus políticas contables están en base a PCGA. Lo que quieren es que cambies de forma de pensar, que cambies tus reglas de juego. Pasa de PCGA a NICS-SP. Hay un hay una brecha, pues, ¿no? Hay un distanciamiento entre lo que tú aplicas actualmente, forma de pensar actual, entre tu política contable actual versus la política contable que te exige la MIC-CP. Hay un distanciamiento. Acomódalo a las nuevas reglas de juego. ¿Y qué te dice la nueva regla de juego? Ah, pues tienes que leer cada una de esas reglas de juego. Tienes que leer cada una de esas orientaciones. Listo. Es un proceso largo, pero desde ahora tienes que plantearte una estrategia de cómo desarrollar esa política contable. ¿Ya? Miren, yo sé que al final de todo esto, colegas, tarde o temprano, una unidad ejecutora va a terminar su proceso de adopción, tarde o temprano. En esta carrera de adopción en XGP, alguien va a llegar primero a la meta, ¿sí o no? Alguien va a llegar primero a la meta y va a decir, ¿sabes qué? Ya adopté mis políticas contables. Acá están, perdón, ya adopté las NICs SP. Acá están mis políticas contables. ¿Sí? Acá están mis políticas contables. Y de repente lo van a publicar. Mal haríamos si cogemos esas políticas contables y hacemos un copy-pega de esas políticas para nuestra entidad. ¿Por qué? Porque nuestra entidad funciona de manera distinta a la de él. Los procedimientos que él aplique son distintos a los procedimientos que yo aplico en mi realidad económica. Entonces, para diseñar una política contable acorde a mis necesidades, necesito primero hacer un diagnóstico de ver qué necesito y sobre esas necesidades elaboro recién mis políticas contables a futuro, ¿no? De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Eso es todo, eso es todo. En ese proceso de cambio de pensar, porque tengo una política contable actual, pero necesito sacarlo, necesito una política de acuerdo a un XTP. En ese proceso, evidentemente voy a encontrar brechas, ¿no? Diferencias. Esas brechas tienes que identificarlas. Ahora, cuando identifiques esas brechas y que lo vas a poner acá dentro del programa de transición, ¿ya? Dentro del programa de transición, ¿qué va a suceder? Las brechas, ¿ya? Van a tener que ser materia de una evaluación de costo-beneficio. Tú puedes identificar brechas, pero la pregunta es, ¿qué tan factible sea que esas brechas puedan ser cerradas en el futuro, en tu etapa de ejecución, en tu siguiente etapa, que es la etapa de ejecución? ¿Qué tan factible va a ser eso? ¿Mm? ¿Qué tan factible? Entonces ahí tienes que evaluar el costo-beneficio. Porque yo sé que estamos en este proceso de diagnóstico de brecha, estamos generando información, ¿no? Y siempre lo he dicho, cuando ustedes generen información, no generen porque un papel se los dice, ¿no? O porque una norma se los dice, o porque el profesor del aula de clases le digo, ¿sabes qué? La contabilidad se hace así. Generen información en base al costo-beneficio y en base a la materialidad. Materialidad, costo-beneficio. ¿Me sirve esta información? A ver, si hago conciliaciones bancarias, ¿me sirve esa información? ¿O simplemente hago las conciliaciones bancarias porque todos los años se hacían conciliaciones bancarias? ¿O porque el profesor en la universidad me dijo, haz conciliaciones bancarias? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, sobre eso evalúa el costo-beneficio. ¿Me beneficia producir este tipo de información? Sí, genial. ¿Pero es caro? Sí. Entonces, tienes que ver, producir información lo menos costosa y lo más beneficiosa posible, tomando en cuenta la materialidad de tu entidad. ¿Ya? Ahora, este programa de transición va a recoger muchas brechas que ustedes han identificado dentro de su diagnóstico de brechas. Eh, Cuando hagan eso, cuando detecten las brechas, ¿sí?
tienen que, cuando detecten las brechas, como les digo, tienen que identificar cuáles son factibles para ustedes desarrollarlas y cuáles no, ¿ya? Yo sé que acá dentro de este programa de transición hay columnas como, por ejemplo, diagnóstico de brechas, importe ejecutado. Muy probablemente cuando hayan hecho la evaluación de brechas, sus importes ejecutados, es decir, sus importes pendientes por ajustar, no estén plenamente identificados, o sea, no sepan el importe exacto, ¿no? Acá tienen que poner estimaciones de cuánto es el importe que ustedes tienen por ejecutar, ¿sí? Hay un detalle acá que quería comentarles, colegas. Si ustedes están haciendo el programa de transición y detectan brechas, ¿ya? Eh, las brechas que principalmente se registran acá son las brechas como resultado de tu PCGA versus tus NICS SP, ¿no? Por ejemplo, en PCGA te dice, tú registrabas el activo, ¿no? Menos su depreciación acumulada, ¿sí? Activo, todos los meses depreciados. Pero la NICS SP, ¿qué te dice? Aplica el modelo del costo. Y cuando te dice aplica el modelo del costo, te dice, al activo no solamente aplícale la depreciación, sino también aplícale el deterioro. Entonces, tú te vas a decir, yo nunca he hecho deterioro de mi entidad, voy a empezar a hacer. Llamas a un experto, le dices, por favor, calcúlame si mi infraestructura tiene deterioro. El experto te va a decir, sí, efectivamente tiene un deterioro. ¿Por cuánto es el importe? Por tanto. Ese deterioro tú vas a tener que registrarlo en tu contabilidad, ¿no? Y vas a tener que hacer un asiento de ajuste por deterioro de años anteriores, un asiento de ajuste. ¿Por qué? Porque ahora la norma internacional te dice, ¿no? Te dice que tu activo no está sujeto solamente a una depreciación, sino también a un deterioro. Entonces vas a hacer un ajuste por adopción, por adoptar nuevas reglas de juego, ¿ya? Antes tu PCGA solamente te decía, a tu activo, aplícale su depreciación. Punto. Entras a las NICs de P y te dicen, a tu activo aplícale su depreciación, pero también aplícale su deterioro de corresponder. Entonces, en esa identificación de deterioro vas a hacer un ajuste por adopción de una nueva forma, de regla de juego, ¿ya? Pero eso justamente son los ajustes por adopción de NICs SP. No es tanto no es principalmente los asientos de ajustes que ustedes estaban realizando por saneamiento contable, ¿no? No era lo que buscaba finalmente este programa de transición. O sea, el programa de transición no es que sea la parte 2 del saneamiento contable. No, al menos esa no era la idea, ¿no? El saneamiento contable se tenía que haber saneado en su momento y al 100%. Sin embargo, como no se culminó, en este programa de transición vas a tener que poner acá una brecha contable, pero propia del saneamiento contable, ¿ya? No es propia de un proceso de adopción del XCP. Entonces, acá vas a poner dentro del programa de transición las brechas que te quedaron pendientes, ¿no? De manera resumida, las brechas que te quedaron pendientes dentro de tu programa de depuración y sinceramiento contable. Aparte, también vas a tener que agregar las brechas identificadas de los diversos informes de auditoría de años anteriores, ¿ya? No debería ser parte de ese programa de transición. Deberíamos concentrarnos solamente en el cambio de opción de una política a otra, pero sin embargo, como es una actividad pendiente, pues vas a tener que agregarlo acá, dentro de ese programa de transición, ¿ya? Ahora, hay otra cosa más. Acá ustedes van a tener una serie de brechas dentro del programa de transición, muchas brechas, ¿ya? Van a tener muchas brechas. Eh, el hecho de que tú tengas o no tengas brechas dentro del programa de transición no quiere decir que no vas a desarrollar políticas contables. Yo les comenté inicialmente que ustedes tienen que desarrollar políticas contables, la mayor cantidad posible de políticas contables, de acuerdo a la materialidad de tu entidad, ¿ya? Así tengas o no tengas brechas en tu programa de transición, igual tienes que hacer una política contable, ¿ya? Así tengas o no tengas brechas dentro del programa de transición. Porque ese es el objetivo principal de la NICS-STP, desarrollar políticas contables, de tal manera que tus futuras generaciones de contadores no improvisen al momento de preparar y presentar estados financieros y tengan un criterio único al momento de elaborar justamente estos estados financieros. ¿Ya? Entonces, esa es
otro, otra variable que quería comentarles, ¿no? Dentro de este programa de transición. Bien, en los importes que ustedes, que les comentaba, ¿no? Los importes ejecutado por ejecutar, en lo posible, traten de poner estimaciones, ¿no? En realidad son estimaciones estos importes que están dentro de un programa, pues, ¿no? Es imposible que alguien tenga un importe real, totalmente identificado, de cuánto es el importe que tengan que ajustar. ¿Ya? Es imposible. Si llegan a lo justo, perfecto, ¿no? Pero es un programa y todo programa contiene datos estimados. Ahora, si no tienes el importe real que tienes por sanear, pues pones simplemente ND, pues, ¿no? ND, es decir, no determinado. Y listo, no determinado. ¿Ya? Pero recuerden que este programa contiene proyecciones, ¿no? De las actividades que ustedes van a realizar a futuro. ¿Sí? Bien. Eso era lo que quería comentarles respecto al programa de transición. No sé si hasta acá tuvieran alguna consulta respecto al programa. A ver. Ujú. Buenos días, Renato. Hará una consulta mientras vamos dándole otros ítems adicionales. Eh, a ver, Renato, ya está bien, voy a darte audio un segundo. Un segundo. Vamos a ver. Ya, creo que ya está. Profesor, buenos días. Buen día. Buenos días, profesor Lauro. Y yo iba en el tema de que, por ejemplo, bueno, las directivas, estas, los instructivos que han salido sobre el proceso de transición, Ujú. hablan sobre incorporar lo que teníamos de pendientes, saldos pendientes de lo que corresponde a la depuración y sinceramiento contable del informe final. Entonces, ahí teníamos unos saldos en algunas cuentas, en el caso de mi entidad, ¿no? Cuando hicimos el informe final, y eso se informó a la DGCP. Entonces, eso necesariamente tiene que incorporarse en el programa de transición, dado que, bueno, esos saldos, eh, ¿por qué al final no se trabajaron en la depuración, ¿no? No se incluyeron en todo el proceso de depuración y sinceramiento, dado que muchas eran importes antiguos, que no tenían, nadie, bueno, de las áreas que trabajan ahí, nadie quería firmar, nadie quería darlo por superado ese tema y al final, ha quedado pendiente. Básicamente muchos de los saldos son temas eh, de remuneraciones, gente que por decir, tenía saldos que se les paga a los trabajadores y nunca vinieron a cobrarlos, cuentas también de seguros, ¿no? Se le perdió una laptop, se le perdió esto y nunca pagaron, se fueron y nunca pagaron, o sea, y cuando se les trató con el área correspondiente, bueno, ¿no? En este caso seguros de recursos humanos y todo eso, ¿no? Todos daban sus explicaciones que, bueno, en ese momento mm, no había nada concreto, entonces, nunca se hizo el tema de depurar eso y ha quedado como saldo pendiente. O sea, son, como decir, y en algunas cuentas son considerables, ¿no? Entonces, después, ¿qué pasa también ahí? Como usted y lo habrá visto en muchas entidades del Estado, hay mucha rotación de funcionarios, ¿no? De trabajadores. Entonces, del año 2008, 2010, 2000, años pasados que están ahí acumulados saldos y los contadores bien sabemos que
que meten ahí en alguna cuenta contable otros, y está metido ahí y no, nunca se identificó, nunca se supo, y al final eso de ahí ha quedado, como dicen, pendiente, ahí en el informe final de la depuración. Y ahora, ¿cómo hacemos con eso para este caso del programa de transición, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento de esos saldos? Gracias, profesor. Ya, colega. Sí, bueno, em, a ver, dentro de este proceso de adopción, colegas, van a hacer ajustes por adopción, como les comenté en el caso del deterioro, pero también van a hacer ajustes de errores, ¿no? De errores. Esos ajustes de errores justamente están básicamente todo lo que ustedes tienen lo que les quedó pendiente en el saneamiento contable, ¿ya? Eso principalmente. Como les decía inicialmente, tanto todas las actividades de saneamiento contable como las observaciones de auditoría que están en ese RDS, que es el reporte de deficiencias significativas, todo ello se tiene que incluir dentro de este programa de transición, porque van a tener que hacer asientos de ajustes por corrección de errores, ¿ya? Por corrección de errores. Claro, hay asientos de ajustes por cambios de políticas contables, ¿sí? En la NIC SP3 le indica, ¿no? Haces asientos de ajustes porque tenías PCGA, ahora vas a aplicar NIC SP. ¿Va a haber un ajuste? En muchos casos sí, un asiento de ajuste, pero porque estás cambiando una política contable. Sin embargo, hay otro tipo de ajustes porque estás justamente ajustando errores de ejercicios anteriores. Y en ese grupo, en ese universo, están todas las actividades pendientes que te quedaron en el saneamiento contable. ¿Ya? Y sí tendrías que incluirlos dentro de este programa de transición. Ahora, en ese contexto, cuando ustedes hagan ajustes de errores de ejercicios anteriores y también hagan ajustes contables propios de la adopción de NICS-SP, los sectoristas les van a pedir lo siguiente, y justamente lo estaba digitando en el chat GPT, les van a pedir una política de materialidad, ¿no? En donde ustedes establezcan claramente cuál es el umbral de materialidad de su entidad. Ese umbral les va a servir de punto de partida para saber, para decir qué ajusto o qué no ajusto. Ustedes pueden poner acá, no sé, pues llenan su programa de transición y ponen el importe ejecutado. Detectaron una brecha por, no sé, 2 millones de soles. ¿Es material para ustedes? Si es material, genial, ¿no? Proceden al ajuste. Si ponen, no sé, pues una brecha, profesor, encontré una brecha de 30 soles, ¿lo pongo en el programa de transición o no? ¿Es material? No es material. Si no es material, así sea una brecha, según su interpretación, no lo pongan, ¿no? Y lo ajustan internamente, ¿ya? Pero ustedes tienen que definir el umbral de materialidad y establecerle una política contable. Ello probablemente sus sectoristas les pidan como sustento para ¿no? Como un punto de referencia para decir, ah, ya, de acuerdo a tu materialidad, sí, pues esta es una brecha que merece ser ajustada, ¿no? Por el importe, por el importe. Esa política de materialidad establece los lineamientos para que ustedes establezcan la materialidad cuantitativa, ¿no? Hablando de números, y la materialidad también cualitativa, ¿no? Hay hechos económicos que los importes no son significativos, pero que sin embargo propios de sus características de desecho económico, pues puede modificar, ¿no? La situación financiera de una entidad. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eh, establecer justamente, perdón, su política de maternidad. Ese va a ser su punto de partida para que ustedes digan si esta brecha se ajusta o no se ajusta, ¿no? Materialidad y a la vez un costo-beneficio. Había una charla de la FSP en la cual decía, ¿no? Si su diagnóstico de brechas se encuentran 30 brechas, pues analicen cuáles van a ser factibles de ser cerradas en el futuro, en base al costo-beneficio. De esas 30 brechas, bueno, 5 no van, ya 25 sí van, pero tienen que estar justificadas con una política de materialidad. Todo lo que les hablo, obviamente que es en teoría, es en teoría. Ahora, si vamos precisamente a la consulta de nuestro colega Renato, en cómo saneamos
esas cuentas de ejercicios anteriores, se habrán podido percatar de que en ninguna norma te dice cómo corregir lo malo, ¿no? Solamente te dice cómo hacer las cosas en condiciones normales. Ninguna norma se va a atrever a decirte este, qué hacer en tal o cual situación errónea. No lo va a hacer. Yo antes era de la idea de decir, deberían ponerlo, ¿no? ¿Por qué no? No entiendo. Sí, hay más cosas malas que buenas que se tienen que corregir eh, en este universo contable. El problema, el problema, y lo digo por experiencia, es de que si nosotros en una normativa o una directiva abrimos ese portal para decir cómo hacer las cosas en condiciones normales y cómo hacer las cosas cuando están mal, ¿ya? Si abrimos esa puerta, por experiencia, te lo digo, van a generar malas prácticas contables. ¿Por qué? Porque como hay una puerta donde te dice cómo hacer las cosas mal y después cómo corregir esas cosas mal, pues, ah, pues no, hago las cosas mal, ¿no? Total, ahí tengo una salida. He hecho la ley, ¿no? Y con eso lo parcho y corrijo el problema. Entonces, esa parte se quita de las normas y solamente se concentra en lo que debe ser, cómo deberían hacer las cosas. No te voy a decir cómo no deberías hacer las cosas y después corregirlas. Eso no te lo voy a decir. Y la problemática que nos comenta el colega es a nivel nacional. Y nadie es, perdón, nadie, ninguna persona te dice en los cursos de capacitación cómo depurar esas cuentas, ¿no? Cómo sanearlas, al menos no directamente. O no hay un atrevimiento para hacer el desarrollo de esas alternativas. Porque si no, después van a decir, pero él me dijo, ¿no? Él me dijo de esa manera. Yo les puedo decir, total, es un canal abierto y considero lo siguiente, es mi opinión personal. La contabilidad registra hechos económicos, ¿ya? Tal como son, de manera fiel, tal como se muestra. Si ustedes ven, no sé, pues, un viático de años anteriores de una persona que no ha rendido y que encima se ha ido de la entidad por la alta rotación de personal y por muchas cosas más, ¿ya? Ese viático que está reconocido como activo dentro del activo corriente, ¿sigue siendo viáticos? Obviamente que no. ¿Sigue siendo una entrega a rendir? O sea, alguien, para que tú registres en tu contabilidad que alguien te va a rendir, la otra parte tiene que estar dispuesto a rendir. Si no, no tiene sentido. Si tú registras en tu contabilidad una cuenta por cobrar, la otra parte tiene que estar dispuesta a pagarte y tiene que tener dinero para poder pagarte. Si el comisionado te debe dinero, ya, tiene que tener la postura, la predisposición de querer rendirte. Y si no tiene la rendición y si no se lo ha gastado, pues tiene que tener la predisposición de devolverte ese dinero. Si no se genera ese contexto económico en la cual hay una probabilidad de recupero del dinero entregado inicialmente al comisionado, ¿no? Simplemente deja de ser viático pendiente por el. Profesor, pero ¿qué quiere? ¿Que lo mande al gasto? Yo no quiero que lo manden al gasto. Ya es gasto, colegas. De por sí la propia realidad económica te dice a gritos, ya es gasto. Ya te sacaron la vuelta, en otras palabras, pues, ¿no? Esta persona no está dispuesta a ver. Profesor, pero yo le he mandado notificaciones, y no me he rendido hasta ahora. Y claro, le he mandado al área de asesoría legal, ¿no? A Procuraduría Pública, y me han dicho que recuperé acciones legales o administrativas posteriores, pero que eso contable solamente analiza impactos económicos y financieros, ¿no? Claro que hay un tema de negligencia, ¿no? Recordemos que las NIC-CNP, además de la PCGA, lo que buscan es producir información útil para gestionar tus activos y pasivos. En este caso de los viáticos son un activo. Y si tú diste un viático a un comisionado, ¿ya? Y no hiciste las gestiones de rendición o de devolución de ese saldo restante, y no has hecho ningún tipo de gestión en condiciones normales, pues también hay una falla, hay una gran falla de control interno. Sé que nosotros venimos después de tantos años a una entidad pública y nos damos con la sorpresa que hay viáticos de años anteriores. Entonces, no pretendo echarles la culpa a ustedes de por qué no le cobraron a ese comisionado. El hecho de que en su momento, cuando es menos,
no tuvieron las garantías como institución para ejercer presión sobre ese comisionado y te devuelve el dinero. No tuvieron el, tu recuperación. Señor administrador, el señor no me devuelve. No hizo nada. Señor titular, el comisionado no me devuelve. No hizo nada. Jefe, el comisionado no me devuelve. No hicimos nada. Entonces, si no generamos un ambiente de control, colega, las normas que ustedes deseen de contabilidad, el efecto, el resultado siempre va a ser el mismo. Si no curan la raíz, si no curan el cáncer, que es la falla de control interno, la contabilidad solamente te va a reflejar a gritos que algo está mal. ¿Qué tienes que hacer en esos casos? Los viáticos son gastos, ¿no? No hay más. Si quieren documenten, no hagan procesos administrativos, busquen procesamientos de la Procuraduría General, de la Procuraduría Asesoría Legal, pero eso ya dejó de ser activo, es un gasto. Profesor, ¿dónde lo dice? Acabo de decir que no hay norma que te diga qué es lo que no debes hacer y cómo corregirlo. No, o sea, perdón, qué cosa está mal y cómo corregirlo. No hay, y no lo va a haber. Y no nos amparemos en las normas, colegas. Amparémonos en nuestro criterio, en nuestro juicio profesional, ¿no? Argumentando con normas internacionales de contabilidad, en la cual dice que un activo es un recurso controlado que te genera potencial de servicio o beneficios económicos. Ese viático de dos anteriores, ¿tienes control sobre ese recurso? ¿Sobre el uso de ese recurso? No. ¿Vas a obtener un potencial de servicio? No. ¿Un beneficio económico? No. Entonces, ¿por qué lo tienes como activo? Necesito una norma que me lo diga. Es por propia lógica. Es más, ustedes ya saben que ese es un gasto perdido, un gasto no recuperable. Es un tema de atrevimiento, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estos son resultados acumulados, pérdida, pues. Por eso, pero que, o sea, no le voy a cobrar. Yo no le he dicho que no le voy a cobrar. Lo que estamos haciendo en este momento es reflejar la situación económica y financiera, nuestra posición económica y financiera actual. Yo no les he dicho que dejen de hacer acciones administrativas, medidas disciplinarias contra todos aquellos que nos rodean. Ese es otro ámbito de acción y que evidentemente ni siquiera les compete a ustedes como contadores. Ustedes solamente producen información para que los directivos tomen decisiones en base a esa información. Hasta ahí llega su competencia funcional. Eso es todo. Igual pasa con cualquier, dígame el ejemplo de cualquier activo o pasivo que ustedes tienen en un sancionamiento contable, no hay norma al respecto, no hay un procedimiento al respecto. No lo van a hacer, no creo que se atrevan a hacerlo. Tenemos que construirlo, pues, ¿no? En base pero eso es en base a la lectura, colegas. La lectura, la constante lectura, nos va a dar seguridad sobre lo que hacemos. Con una buena lectura y una buena estrategia sobre todo, podemos comenzar a limpiar los estados financieros, pero con una buena lectura y una buena. Profesor, no tengo conciliaciones bancarias, nunca se me ha hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reconstruir las conciliaciones bancarias desde el año de la pera? No. Profesor, no se ha hecho conciliación con inventarios. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a rebuscar toda la información de inventarios de años anteriores? ¿Y qué pasó con el costo-beneficio? Nos olvidamos, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar producir esa información? ¿Y para qué? ¿Para qué quiero sanear mis cuentas contables? ¿Para qué? O sea, ¿qué decisión voy a tomar? Ya, señor contador, señor administrador, ya tengo ya mi saneamiento contable. Mira, acá está bien bonito, bien cuadradito. ¿Y ahí? ¿Qué voy a hacer con esa información? Ustedes tienen que partir de para qué hacen lo que hacen y por qué lo hacen y cómo lo tienen que hacer. Pero tienen que plantearse una estrategia, ¿ya? Una estrategia. Ese es el punto principal. Igual, acá en el tema de desarrollo del diagnóstico de brechas y del programa de transición, tienen que plantearse una estrategia. Y yo he visto charlas, he escuchado charlas en las cuales dicen, ¿no? Si a ti te sale 500 brechas en tu diagnóstico, pues esas 500 brechas ponlo en tu programa de transición. Yo digo, ¿qué? Que no están en el campo, ¿no? O el contador que cree que tiene todo el tiempo del mundo para desarrollarse 500 brechas. ¿No? Hay muchas cosas que se tienen que tomar en consideración. Materialidad, costo-beneficio, personal capacitado, presupuesto para poder desarrollar esas brechas. Porque estas brechas contables, colegas, ¿ya? Son actividades que en su gran parte dejaron de ser hechas por antiguos contadores.
Los contadores que en este momento están en una dificultad, lo único que han hecho es recopilar todo el cúmulo de trabajo que se dejó de hacer en su momento. Y eso está reflejado en un saneamiento contable. No es que eso apareció por casualidad. Y reconstruir el trabajo que se dejó de hacer hace muchos años toma tiempo, toma dinero y toma personal capacitado en el tema. ¿Ya? Eso principalmente. Si ustedes quieren llenar su diagnóstico de brechas, tienen que ser estrategas de ver qué brechas, ¿no? Materiales, ¿no? Y, y, y que proceden su cierre a futuro, tienen que ser incluidas en el programa de transición. Con eso no digo que sean selectos, ¿no? Con eso no estoy diciendo que escondan brechas, ¿no? Solamente les digo que sean estrategas al momento de producir información útil para la toma de decisiones. ¿Qué brecha les va a resultar útil al momento de cerrarlo? ¿Para qué? No es cuestión de coger todo lo que encuentres y lo pongas acá, ¿no? Y a la de Dios, ¿no? En la etapa de ejecución, a ver qué hacemos en la ejecución. ¿Ya? Eso principalmente, pero tienen que partir de la materialidad del costo-beneficio. Ese es su punto de referencia. Si hacemos un mapeo, colegas, acá en el diagnóstico de brechas, si hacemos un mapeo, tenemos la NIC SP1, ¿no? Presentación de estados financieros. ¿Adolecemos de presentación de estados financieros? Sí, pues, ¿no? Sí, hay notas a los estados financieros que nos faltan actualizar. ¿Está mal eso, profesor? Entonces he hecho mal las cosas, ¿me van a hacer proceso disciplinario? No, pues, porque estamos en un cambio de paradigma de PSGA, entre comillas, a las NIC CCP. Eso es todo. Actualicemos, mejoremos nuestras notas. Es más, el día que mejoremos nuestras notas, tengamos nuestras políticas contables, ahí no acaba la historia. Conforme la entidad tenga nuevos hechos económicos, nueva infraestructura, nuevo organigrama, aumente su presupuesto o se liquide o qué sé yo, esas políticas contables en el tiempo van a tener que ser actualizadas, ¿no? Este es un constante cambio en la cual tiene como finalidad producir información útil para la buena gestión de activos y pasivos de la entidad, ¿no? En la NIC SP1, estado financiero, les voy a hacer un pequeño resumen, ¿ya? ¿Qué les puedo comentar acá? NIC SP1, ¿ya? Eh, en los estados financieros se elaboran de acuerdo a lo que te dice la NIC CP. Tenemos un juego completo de estados financieros. Me atrevería a decir que no, pues, ¿no? Porque acá te dice cuál es tu juego completo. Un estado de situación financiera, ya. Un estado de rendimiento financiero. ¿A ustedes les suena ese término? Estado de rendimiento financiero. Bueno, tenemos un F2, ¿no? Un estado de gestión. Y ese estado de gestión en el sector privado, ¿cómo se conoce? Como estado de ganancias y pérdidas. Y ese estado de ganancias y pérdidas, por contabilidad básica, ustedes saben que hay un estado de ganancias y pérdidas por naturaleza y por función. Ese estado de gestión, ustedes tienen en el F2, ¿qué cosa es? ¿Por función o por naturaleza? Por naturaleza, ¿sí? ¿Y por función? ¿Dónde está? No lo veo, pero sin embargo, la que se pegó uno me lo pide. La C dice un estado de cambios en el patrimonio neto, ¿la tenemos? Sí. La D, un estado de flujo efectivo, ¿lo tenemos? Sí. ¿Qué más? Notas a los estados financieros, ¿la tenemos? Sí. ¿Actualizadas? Mm, ya. Ahí tenemos una brecha. Una brecha de revelación de notas a los estados financieros. Sigamos, por ejemplo, miren, te preguntan, ¿no? ¿Tus estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos efectivos? ¿Lo presentan razonablemente o no? Bueno, tú puedes decir que sí. Yo iría a tus dictámenes de auditoría para ver si lo presentan razonablemente o no. Si te dicen que no, ya, pues no los presentas, pues, ¿no? O sea, el informe de auditoría es más que obvio. No lo presentas. En abstención, con salvedad, no lo presentas correctamente. Tú sí lo presentas correctamente, claro, profesor. Si tengo dictámenes de auditoría en limpio, a ver, y veo el dictamen de auditoría y dice, sí, pues no. Los estados financieros presentan razonablemente la información financiera, ¿no? Bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Oye, pero acá dice bajo principios de contabilidad, no dice bajo NICS CP. Y acá te estoy preguntando si tus estados financieros presentan razonablemente tu situación financiera bajo NICS CP. ¿La presentas? No. No, pues pones eso. Entonces, ¿por qué? Porque estás en un proceso de transición, pues, ¿no? De cambios. No hay problema.
no pasa nada, pero concentremos, o sea, ubiquémonos en el contexto, en el contexto. Otro punto que puedo detallarles, a ver, que tal vez haya pasado por ahí. Mm, 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 mm. La entidad, ¿no? Cuando te habla acerca de la entidad, sí puede hacer una afirmación explícita, ¿no? E incondicional sobre el cumplimiento con el marco NICS-SCP. ¿Quién en este momento puede hacer una afirmación explícita de que cumple con todo lo establecido por la NICS-SCP? Ninguno. ¿Es una brecha? Sí, pues. ¿Justificable? Sí, pues, ¿no? Estamos en un proceso de transición. No hay más. Ese es el NICS-SCP-1. Se va a la NICS-SCP-2, flujo de efectivo, ¿ya? Tenemos en el tema de flujo efectivo, si ustedes realizan actividades corrientes por el capital, considero que no, ¿no? Creo que casi cada uno de los principios que están dentro del estado de flujo efectivo están aunados a la presentación del eje 4, estado de flujo de efectivo. Acá la NICS-CP3 sí es mucho más interesante, porque acá te habla de políticas contables, cambios en las estimaciones y errores. La pregunta que hacía nuestro colega, Renato, ¿no? ¿Cuál era la consulta que hacía? Nos decía, pues, no, profesor, en el programa de transición, ¿cómo vamos a poner el saneamiento contable? Sí. Ese saneamiento contable está dentro de errores. Claro, que los errores van a tener que ser ajustados. Esos errores son considerados brechas. Brechas de tipo contable, ¿no? No brechas del tipo de, por adopción de ICCP, sino por brechas por ajustes de errores de ejercicios anteriores. En otras palabras, le estoy poniendo dos universos de brechas. Brechas por adopción y brechas por ajustes de ejercicios anteriores. Brecha por adopción es brecha por cambios de políticas contables, lo que dice acá, NICS-CP3, ¿no? Y brechas por saneamiento contable son brechas por ajuste de error, de ejercicio anterior. Cada uno tiene un tratamiento totalmente distinto. El punto, el punto en esta NICS-CP3 es de que muchos de los párrafos, colegas, y esto no me había percatado, muchos de los párrafos hablan de lo siguiente. Muchos de los párrafos hablan de lo siguiente. Vamos a ver. Ustedes saben que el año pasado salió una RD, ¿no? 016, 2023, 51.01. Era un complemento al marco NICS-SCP. Dentro de los párrafos de la RD decía, y dice, perdón, la información comparativa de los estados financieros del periodo que se informa, estamos hablando de estados financieros comparativos, corresponde a la información del periodo inmediato anterior, del periodo inmediato anterior. ¿Cuál es nuestro periodo inmediato anterior en este momento? Pues el 31 de diciembre del año 2023. Corresponde a la información del periodo inmediato anterior presentada a la DGCP, ¿ya? La información comparativa. Es decir, si ustedes quieren comparar sus estados financieros, ¿sí? Tienen que comparar sus estados financieros actuales versus lo que ya presentaron a la DGCP. La pregunta es, ¿esos estados financieros presentados a la DGCP se pueden mover? ¿Se pueden cambiar su presentación? ¿O ahí quedó? Creo que todos ya sabemos que eso es inamovible, ¿no es así? Y yo quiero hacer estados financieros comparativos, ¿no? Para ver el verdadero efecto del cambio de políticas contables, tengo que comparar, ¿no? Mis estados financieros actuales bajo NICS-SCP con los estados financieros del año anterior, con los partidos de los años anteriores, pero también bajo NICS-SCP, para que ustedes puedan comparar, pues no van a poder comparar si al 31 de diciembre ustedes tienen sus estados financieros bajo PCGA y al 31 de diciembre del año 24 ustedes tienen estados financieros bajo NICS-SCP. O sea, la información comparativa no les va a servir de nada. La idea es que el año anterior también se acople a las nuevas reglas del año precedente. Sin embargo, la RD016 nos dice que la información financiera del periodo anterior es la que ustedes informaron a la DGCP. Bastante sucinto este párrafo. Sin embargo, y ya por conversaciones que hemos tenido ya respecto a este tema,
nos han indicado de que todo tipo de ajuste por adopción del MIX-SP es prospectivo, debiendo ser retrospectivo, pero es prospectivo. En resumen, los años anteriores no se van a mover, todo va a ser, todo tipo de ajuste es de acá, de este año, para adelante. ¿Está bien eso? ¿Está mal eso? Particularmente no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La información comparativa tiene que ser retrospectiva cuando hay un cambio en política contable. Eso lo dice la NIC SP3, ¿sí? Pero ahora los cambios van a ser prospectivos, prospectivos, no retrospectivos. Entonces, si ustedes en esta NIC SP3 ponen control B y ponen retrospectivo, todo eso que dice políticas contables retrospectivas, eso no aplicaría en base al RD 017. No aplicaría. Raro, ¿no? Cuestionable. Todo tipo de ajustes, ya, de políticas contables o de errores es retrospectivo. Si no, ¿cómo ves el cambio? El error la presentación del error lo tienes que cambiar, pues, ¿no? Al menos 2, 3 años anteriores, para hacer el comparativo de tus cifras y para ver el verdadero impacto, ¿no? El verdadero impacto del ajuste que hagas. Pero ahora nos comentan, bajo este RD, que los ajustes que hagas van a ser prospectivos. Cuestionable, pero bueno, esas son las nuevas reglas de juego que tenemos actualmente. Así que les recomiendo, revisen su NET CP3. Si ven ahí algún tipo de temáticas retrospectivas, pues simplemente no iría. No iría como brecha, no sería aplicable eh, para el contenido del programa de transición. ¿Ya? Eso era lo que quería comentarles respecto a la NIC SP3. La NIC SP5, cosas por préstamos, bueno, particularmente no lo manejo. La NIC SP9, como es ah, una orientación respecto a cómo tienen que estar registrados sus ventas, sus ingresos, ahí sí es inevitable que ustedes lean el marco conceptual, la definición de lo que significa ingresos. Cuando ustedes registran un ingreso, una ganancia, no va a ser cuando venden, ¿no? No van a ser definitivamente cuando venden o cuando emiten una factura de venta. No tiene nada que ver ese tipo de labores operativas con respecto al registro de un ingreso. Profesor, cuando hago la fase de determinado, tampoco, no tiene nada que ver, eso lo hace tesorería. El hecho de que me ponga un determinado no quiere decir que automático ganado, ¿no? He obtenido una ganancia, producto de esa venta, del bien o servicio o del derecho administrativo que estoy vendiendo. Entonces, para profundizar en el desarrollo de esta NIC SPNB, de estas orientaciones y ver si efectivamente tenemos brechas o no tenemos brechas, pues tenemos que hacer cuestionarios y entrevistas al área de ventas, ¿no? Y al área de tesorería, necesariamente. Y ahí nos vamos a dar cuenta si contablemente hemos hecho registros que no correspondían, ¿no? Que no correspondían. Y vamos a detectar una brecha que va a ser solucionada a largo plazo partiendo del hecho de que tenemos que modificar los procesos operativos del área de ventas y ahí ponerle matices contables, ponerle una política contable encima, ¿no? Primero una política operativa del área de ventas y encima le ponemos una política contable. Y con eso corregimos las posibles brechas encontradas en esta NIC SPL. No puedo comenzar a detallarlas porque, bueno, esta NIC es abundante y para su estudio también requiere conocer un poco más del marco conceptual. Si no hay marco conceptual, colegas, no podemos seguir a la siguiente etapa. ¿Se acuerdan que yo les comenté en charlas anteriores que los colegas me llamaban y me decían, profesor, necesito que me dé una asesoría en el desarrollo de diagnóstico de brechas? Y yo les comentaba, pero ¿conoces algo del MIX-CP? No. Entonces no sería una asesoría, sería una capacitación. Tendría que empezar desde cero, explicándote el marco conceptual y después la MIX-CP. Y sobre ese contexto poder desarrollar el diagnóstico de brechas. O sea, no está bien ni mal saber o no saber eh, la literatura contenida en el MIX-CP, pero tenemos que empezar ya, ¿vale? A estudiar. ¿Por qué? Porque veo una predisposición a querer desarrollar este diagnóstico cuanto antes, porque ya sé que la próxima semana se lo van a pedir, ¿no? Y presentar. Y esto no acaba la próxima semana, Belén.
ni acaba el 31 de diciembre del año 2026. Este es para siempre. Por eso es una adopción de conceptos. Es para siempre. No es un cuadro de banco de preguntas para desarrollar el paso, ¿no? Y presentarlo y ya me salvé. ¿No? Esto es para siempre. Y créanme, o sea, el estudio del marco conceptual, el proceso de estudio de un marco conceptual o de una MIXP es una experiencia bastante enriquecedora. O sea, no es un cuco de las MIXP, ¿no? No es que tenga un lenguaje aburrido. Claro, si lo leen de manera literal, sí, pues, ¿no? Pero hay mucho material ahorita en las web, ¿no? En las redes, como para poder darle una mejor interpretación a estas normas internacionales. Y de verdad, es bastante interesante su, su, su mecánica, ¿no? Su perspectiva de cómo preparar y presentar estas informaciones. Es hasta divertido, podría decirlo, pero se tiene que leer. Mientras no se lea, créanme que se va a aplicar a NIC CP. Igual con la NIC CP12, van a tener que hacer cuestionarios y entrevistas con el área de almacén. Eh, pero esta NIC SP12 más que todo se aplica para aquellas entidades que tienen bienes para la venta o bienes para distribución gratuita. Inventarios de carácter especializado, se podría decir. Pero esta labor, y en esta labor interviene contabilidad, pero más intervienen las áreas operativas, las áreas usuarias operativas. Más, cuando ustedes hagan su programa de transición y identifiquen brechas en estas NICs RP, las áreas responsables, las áreas responsables van a ser más que todo las áreas operativas, ¿ya? Las áreas operativas. Este es el programa de transición, ¿no? Y al final acá dice un área responsable. Imagínense que ustedes hayan detectado, no sé, pues acá 500 brechas, como el ejemplo que dieron una vez, 500 brechas. Y esas 500 brechas, 300 brechas le corresponden al área de almacén. Y ustedes van con su programa de transición para hacerle firmar al almacenero. Toma acá, de encontrar 300 brechas. ¿Ustedes creen que lo va a firmar? ¿Y de dónde no se pasan estas brechas? Yo no sé nada. Yo no te voy a firmar nada, te va a decir, ¿no? No, pero tú eres parte del Comité Especial de Transición. Yo no te voy a firmar nada. ¿Has coordinado conmigo? Me has puesto al tanto? ¿Me has hecho un cuestionario? ¿Me has hecho una pregunta? ¿De qué es esto? ¿Contabilidad? ¿Valor neto de realización? Yo no sé nada de eso, yo no soy contador, ese es tu tema, te va a decir. ¿No? Por eso es crucial los cuestionarios y las entrevistas, ¿no? Y que el usuario se sienta convencido de que participa en este proceso de transición, sin sentirse fiscalizado, colegas, sin sentirse interrogado, ¿no? Sino hacerlo sentir que es parte de un proceso de cambio. Y es sencillo hacerlo parte, ¿ya? Sin sentir ustedes mismos tampoco que están siendo presionados para, para un cambio que tal vez les pueda perjudicar, ¿no? Este es un cambio que va a beneficiar a la entidad. No es nada personal contra ustedes, ¿no? No es, ¿sabes qué? Acá te voy a detectar, esta es una auditoría, ¿no? Te voy a detectar errores, por si acaso. Y con eso voy a ver tu permanencia o no en la entidad. No se trata de esto. Es un proceso de cambio, de mejora, de cambio. Eso es todo. Bien, igual pasa con la NXP 17, ¿no? Hay una serie de preguntas que tienes que sí o sí conciliar con el área de patrimonio o el área de productos de inversión. La MIG SP19, esta MIG SP19 igual que la MIG SP3, donde interviene la RD 016, ¿no? Acá la MIG SP17, 16, perdón, 19, te habla acerca de provisiones, te habla acerca de provisiones. Y ustedes saben que las provisiones que normalmente ustedes registran son las provisiones de demandas judiciales, ¿no? De demandas judiciales. Y esas demandas judiciales se registran de acuerdo a lo que dice el módulo de demandas judiciales, que está muy en contra de lo que dice la NIC SP19, ¿ah? Pero bueno, ahí ya pusieron el parche de que, donde dicen que acá se dice lo que establece la RD 016. Ya nos pusieron el. Hay cosas acá, como por ejemplo la evaluación de la incertidumbre al momento de provisionar un hecho económico. Hacemos una evaluación de incertidumbre, o sea, le preguntamos al abogado, ¿vamos a ganar o vamos a perder? El abogado te va a decir, yo no tengo una bolita mágica de cristal, esperemos lo que diga el juez, y sobre eso te digo si perdemos o ganamos. Cero evaluación de incertidumbre. Sí, pero la NIC te lo pide. No. Entonces salió una RD 016 en la cual te dice, ¿sabes qué?
espera las sentencias del juez, ¿no? Punto. ¿Se rompe lo que dice la NIC-CP? Sí, pues, ¿no? Particularmente considero que sí. Y, y nada, básicamente habla acá de provisiones, la NIC-CP 19. Ustedes me pueden comentar, colegas, qué tipo de provisiones tiene su entidad. Bueno, los leo en el chat. ¿Qué tipo de provisiones tienen? En general, los leo en el chat porque quiero llegar a una conclusión con ustedes. A ver, somos 33 participantes. Les invito a que en el chat pongan qué tipo de provisiones tienen ustedes en su entidad. Quiero sacar un ejemplo de sus mismas apreciaciones. Y también, evidentemente, evidenciar la necesidad de dar lectura al marco conceptual. Y esto era lo que buscaba. Continúen, por favor. Somos 36 participantes. Vamos, por favor. Esto es justamente lo que quería. eh, a ver, sí, vamos. Vamos, colegas, 36 participantes. Ya para culminar esta temática, y, eh, y que puedan disfrutar este fin de semana. Vamos, vamos, los leo. Vamos, 36 participantes. Vamos, colegas, no sean tímidos. Bien, empecemos con las respuestas. Asumo que los que no han escrito van a llegar también a las mismas conclusiones. ¿Ya? Así que no hay problema. A ver, veamos. Tengo provisiones de CTS, vacaciones truncas. Sigo con las respuestas. Vacaciones truncas, sentencias judiciales, vacaciones, CTS, vacaciones. Cobranza dudosa. ¿Ya? Vamos a ver. Ni que se 19. Esta historia siempre les pongo en las charlas, colegas. Esta historia que voy a contarles. Siempre lo comento en las charlas. También he puesto videos, ¿no? En mi canal de YouTube de la amiga SP19, entre tantas. Y voy a abrir justamente esa NIC SP19. ¿Ya? Un segundo que vaya cargando. Mientras vamos leyendo los chats, Julio, eh, cobranza dudosa, sentencia judicial, ya, listo, perfecto. Y voy a mostrar un pequeño párrafo y con esto terminamos, ¿ya, colegas? Ya, es la NID SP19. Una cosa solamente, una precisión adicional. Eh, Me pasó a mí también, ¿no? Pues se pasó, a todos nos pasa. En mis tiempos, hace mucho tiempo, y con muchos colegas cuando hablábamos, y hasta el momento, creo, siempre a todo tipo de registro contable utilizamos la palabra provisión. ¿Es así? ¿Ya provisionaste el ingreso? Ya, haz una nota contabilidad. ¿Ya provisionaste el gasto? Ya. ¿Provisionaste la CTS? ¿Las vacaciones? ¿La cobranza dudosa? Ya, a todo le ponemos la palabra provisión, ¿no? Técnicamente, la provisión es una terminología que aplica a los pasivos, solamente a los pasivos. Si ustedes me hablan provisión de cobranza dudosa, la cobranza dudosa proviene de un activo. Y entonces, a ellos se le llama estimación. A los activos se le llama estimación. Y a los pasivos se le denomina provisión. Ambas son estimaciones, ¿ya?
Pero estimaciones no así, lo que yo creo, son estimaciones argumentadas, certeras, probables. Ya, hay pruebas. O sea, yo creo que esta casa vale 100.000 soles. No, 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 prueba. Estimaciones argumentadas. Entonces, en ese mundo de estimaciones tenemos las estimaciones que se aplican a los activos, ¿ya? Hay que hacer estimación por cobranza dudosa, depreciaciones, amortizaciones, todo eso son estimaciones. Y también tenemos provisiones, ¿ya? Tenemos provisiones. Provisiones por demandas provisiones. ¿Ya? Sin embargo, hay otras categorías, aparte de provisiones, que aplican a los pasivos. Vemos que son los pasivos, provisiones y pasivos contingentes. Las vacaciones, las gratificaciones, no son provisiones, no son provisiones. Las, se dice que los pasivos son obligaciones presentes, ¿ya? Perdón, los pasivos son obligaciones presentes. Obligaciones presentes. Cuando le compras algo a un proveedor, el proveedor te trae ese algo, ¿no? Según el contrato, tú tienes que pagar. Tienes una obligación presente. Producto de un hecho pasado. ¿Cuál fue ese hecho pasado? La compra. Genial, ¿no? El cual produce como resultado un desembolso de dinero en el futuro. Ya, pues, voy a pagar, ¿no? Lo que dice el contrato. ¿Sí? Ese es un pasivo. En ese pasivo, colegas, ustedes no tienen duda de cuándo o cuánto le van a pagar a esa persona, a ese proveedor. ¿No? Entonces, lo tienen como que todo claro, ¿no? Sé que es una obligación presente, sé cuándo le voy a pagar a ese proveedor y sé cuánto le voy a pagar. A eso se le llama un pasivo. ¿Ya? Sin embargo, hay otro tipo de obligaciones, otros tipos de obligaciones en las cuales no necesariamente vas a saber cuánto o cuándo le vas a pagar a esa persona, ¿ya? Ese es el problema. Por ejemplo, cuando te llega una demanda judicial, ¿no? El día de hoy me despiden, el día de hoy me despiden, ¿sí? Me molesto, pues, ¿no? El lunes, tempranito, a primera hora, me voy al Ministerio de Trabajo y le denuncio a la entidad. Lo denuncio, ¿no? Y le llega mi demanda. La demanda lo van a ver ellos y lo van a pasar al área de asesoría legal o procuraduría, ¿no? Pero es simplemente una demanda. Este, ¿Puede que yo le gane a la entidad? Sí, pues no. O puede que no. Entonces, es incierto, es muy incierto, en este momento es muy incierto, por más que esté con cólera por haberme despedido, es muy incierto en este momento que la entidad al día siguiente me quiera pagar lo que le he demandado. Difícil, al menos no en ese momento. Entonces, a eso se le denomina un pasivo contingente, porque hay una alta incertidumbre, pues, ¿no? En cuánto y cuándo me va a pagar esa demanda. Por eso se le llama contingente, incierto. Ese es un pasivo contingente. Sin embargo, cuando mi demanda toma cuerpo y va a primera instancia, y el juez dice en primera instancia, ¿sabes qué? Páguese ese señor, que no come hace un mes, páguesele por favor, ya las cosas cambian, porque en la sentencia del juez indica cuánto es el importe que se le tiene que pagar, cuánto es el importe que se le tiene que pagar, ¿no? ¿Y cuándo? Sin embargo, ustedes apelan, la entidad apela a una segunda instancia. Al apelar a una segunda instancia, tal vez sepamos hasta ese momento cuánto le tenemos que pagar al ex trabajador, pero no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque está supeditado al momento en que el juez dicte su sentencia en segunda instancia, ¿no? Incluso me atrevería a decir que también el importe que se obtuvo sentenciado en primera instancia tal vez cambie en segunda instancia, tal vez. Entonces, la incertidumbre comienza a variar entre el cuándo y el cuánto. A eso se le denomina provisión. Si vamos a la norma, a la orientadora, perdón, que es la LUXP, es una norma, no lo vayan a tomar como que acá se hace lo que ellas dicen, tratemos de interpretarla. Dice lo siguiente: provisiones y otros pasivos. Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, de otros deudos, tales como los acreedores comerciales, acá se refiere a las cuentas por pagar, a los proveedores, y otras obligaciones acumuladas. Ahorita vamos a ver qué son obligaciones acumuladas, por la existencia de incertidumbre acerca del vencimiento o de la cuantía. ¿Ven? Cuando ustedes hablan de provisiones, tienen una incertidumbre de cuánto, de cuándo o cuánto le van a pagar.
en el futuro para proceder a la cancelación de ese pasivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? A eso se le llama provisiones, ¿sí? Pero dicen que las provisiones, colegas, es un concepto totalmente distinto de otros pasivos. Dice acá, las provisiones pueden distinguirse, es distinto a otros pasivos, tales como las cuentas por pagar a los proveedores o acreedores comerciales y otras obligaciones acumuladas o devengadas. ¿A qué se refiere con otras obligaciones acumuladas o devengadas? Eso es lo que no entiendo. La cosa, lo único que entiendo es que es distinto a una provisión. Cuando les pregunté, dígame ejemplo de provisiones, ustedes me dijeron CTS, vacaciones, gratificaciones, ¿no? Y todo lo demás. ¿Qué dice acá en obligaciones acumuladas? ¿A qué se refiere con obligaciones acumuladas? Y dice que es muy distinto a una provisión. Dice lo siguiente, son cuentas por pagar. Sí, son cuentas por pagar por el suministro o recepción de bienes o servicios, ¿ya? Que no han sido pagados, facturados o acordados formalmente por el proveedor e incluyen las partidas que se deben a los empleados. Ahorita voy a explicarles el párrafo anterior, ¿ya? Pero acá dice, e incluyen las partidas que se deben a los empleados. Por ejemplo, a causa de partes proporcionales de las vacaciones retribuidas acumuladas hasta el momento del cierre. ¿Sí? ¿Qué cosa es eso? ¿Es vacaciones? Ya, aunque sea necesario estimar el importe o el vencimiento de las obligaciones acumuladas, la incertidumbre asociada a la misma es por lo general mucho menor que en el caso de las provisiones. En las provisiones hay una alta incertidumbre en cuanto a cuándo le voy a pagar o cuánto le voy a pagar. En cambio, colegas, si ustedes me hacen un registro, un reconocimiento, es el término correcto, reconocimiento de las vacaciones mensuales, díganme la verdad. Cuando ustedes reconocen mensualmente las vacaciones, ¿no? Alícuotas a su personal, ¿ustedes tienen duda de cuánto le van a pagar a ese trabajador? ¿O tienen duda de cuándo le van a pagar? ¿Hay duda o no hay duda? No, profesor, pero de repente si no sale de vacaciones esta semana y de repente quiere posponerlo para enero, o de repente se va cuando viene la auditoría, ¿no? O cuando hay cierre de balanza se va de vacaciones el contador. No sé cuándo lo va a cobrar. La pregunta es, ¿tienen duda ustedes cuándo va a cobrar esa persona o cuánto legalmente hablando? ¿Tenemos dudas en cuanto a vacaciones, gratificaciones, etc. ¿O no? A ver, los leo. ¿Hay duda o no hay duda respecto al cuándo o el cuánto? ¿Hay o no hay duda? Yo no le veo duda. Si están calculando la parte alícuota de acuerdo a lo que dice la ley. Y en la ley te dice también cuándo tienes que pagar. ¿Por qué tendría que ser una estimación, una provisión? Tal vez habría un ligero error ahí en esa estimación, pero es ligera, pues, ¿no? O sea, no es tanto como una provisión propiamente dicha, ¿no? Aunque a veces sea necesario estimar el importe o vencimiento de las obligaciones acumuladas, que es como se llama, la CTS se llama obligación acumulada, las vacaciones también se llaman obligaciones acumuladas. La incertidumbre asociada a las mismas es por lo general mucho menor que en el caso de las provisiones, que en el caso de la provisión. Entonces está distinguiendo de lo que es una provisión, ¿ya? Entonces, vacaciones, gratificaciones, CTS no son provisiones, son obligaciones acumuladas, son pasivos, deudas presentes que se van a tener que pagar en el futuro, ¿ya? Eso aplica las provisiones, evidentemente, a los pasivos. Las estimaciones, como cobranza dudosa, declaración de existencia, depreciación y demás, eso se denomina propiamente estimaciones, ¿ya? Propiamente estimaciones. Venerano dice, sí, cuando ya no tiene vínculo laboral, incluso cuando no tenga vínculo laboral, también se sabe legalmente cuánto y cuándo le tienes que pagar a ese trabajador. Claro, Aida nos dice, y cuando no salen de vacaciones durante 2 años y termina su contrato, eh, claro, efectivamente, como les digo, legalmente sí sabemos cuánto le tenemos que calcular mensualmente, ¿no? Y cuánto le tenemos, y cuándo le tenemos que pagar. El hecho que no salga de vacaciones en ese día que ustedes han estimado no quita que,
que no sea una obligación acumulada. Sigue siendo una obligación acumulada, ¿no? Para la entidad. O sea, no hay duda, no hay duda en cuánto y cuándo le vas a, cuánto y cuándo le vas a pagar a ese trabajador, ¿ya? Al menos tienes un control, ¿no? Del pasivo, ¿no? Estás gestionando el pasivo, sabes en qué momento y por qué importe eh, probablemente le tengas que desembolsar. De esto se trata la MIXP, ¿no? De hacer una buena gestión de activos y pasivos en tu entidad. Váyanse al tema de la incertidumbre en cuanto al hecho económico, no en cuanto a qué es lo que disponga el trabajador, ¿no? Yo sé que ustedes mensualmente, no sé, pues a mí me están calculando mis vacaciones y me dicen, Lauro, te vas a ir este fin de mes, ¿no? Y ustedes me van a decir, "Oh, yo sé cuándo te vas a ir". Y llega fin de mes y yo te digo, sabes que no me quiero ir, pues, ¿no? ¿Cuándo te quieres ir de vacaciones? No sé, el próximo año todavía, no he sacado mi pasaje de avión. O sea, el hecho de que yo me vaya el día que yo quiera, no quiere decir que ustedes no sepan cuándo me tienen que pagar, legalmente hablando, la obligación, ¿ya? O sea, este tipo de alternativas no está supeditado a la decisión del trabajador, ¿no? Sino a las reglas contractuales, legales, normativas de la entidad, ¿ya? Bien, colegas, como verán, hay una serie de temáticas que estudiar en el tema del desarrollo de las MIX SP. No se puede hacer mediante una consultoría como una asesoría, creo que parte principalmente de una capacitación básica, ¿no? Estaba pensando hacer una capacitación a mi estilo, porque no, tampoco no soy hincha de utilizar estas terminologías y pegarlos en una diapositiva, ¿no? Y comenzarles a repetir todo lo que dice acá. No es mi idea. La idea era hacer un curso de Nietzsche CP de manera vivencial, ¿no? Como yo lo viví en realidad, como yo lo he interpretado, de acuerdo a las también a las capacitaciones, ¿no? A las consultorías que he tenido en mi persona. Y como desarrollé finalmente un diagnóstico de brechas y un programa de transición. O sea, de acuerdo a mi proceso como unidad ejecutora, ¿no? Y era lo que quería exponerlo en un curso. Pero como ven, ahorita el tiempo también está un poco copado, ¿no? Por el tema de, tenemos que presentar el balance trimestral, cierre de año, auditorías, y este tema también de las mixas de P. Pero ya en un momento seguramente les haré el conocimiento. Pero la idea sí es hacer mejor un curso de mixas de P de manera vivencial, ¿no? De manera vivencial. Creo que se obtendrían mayores resultados que estar poniendo esta literatura, pues, ¿no? En pantalla y repitiendo lo que dice. Bien, gracias a todos por su asistencia. Disculpen por el tiempo, creo que me excedí un poquito del tiempo. Y nada, ya cualquier cosa en el camino les iré comentando. Solamente para cerrar el tema de las publicidades de los cursos que están ofreciendo, son cursos que ya culminaron ya hace 2 semanas. El curso duró creo que dos meses y medio, pero son cursos grabados, ¿ya? Material y videos explicativos. Y también, evidentemente, agrupa modelos de explicación de diagnóstico de brechas y programa de transición. Sin embargo, he hecho la precisión de que son solamente modelos, no es para hacer un copy-pega o la solución a, los productos que le está pidiendo la DGCP, ¿no? Es solamente un modelo de guía en la cual incluso contiene brechas que tal vez ustedes ni siquiera las tengan. Entonces, si ustedes copian esa brecha, en la etapa de ejecución van a decir, ¿y ahora cómo desarrollo esta brecha? No, el profesor me lo dijo. Es solamente un modelo, ¿no? De una brecha identificada, pero que no necesariamente les aplique a ustedes. Bien, ahí nos comenta la programación que se va a realizar, ¿se podría realizar modificaciones? Sí, estaba hablando con algunos consultores y también con sectoristas de la SCP y me indicaron que sí, ¿no? De acuerdo a la norma, dice, presenta tu programa de transición, ¿no? Que abarque la mayor cantidad de brechas posibles, materiales obviamente, pero también eh, este programa puede estar sujeto a una modificación interna sin la necesidad de que haya una resolución del titular de la entidad modificando este programa, ¿no? Internamente lo pueden ir modificando, ¿sí? Así que no habría problema en ese sentido. Bien,
Trabajamos sobre la marcha, colegas. Les agradezco la asistencia el día de hoy y que tengan buen fin de semana.